Hola, Dios te bendiga. Es un placer el poder estar contigo. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora asociada en CFN Coacalco junto a Pastor Jonás y Pastora Senia, y hoy tengo el privilegio de poder compartirte un poco acerca de la palabra de Dios, y el tema al cual quiero hablarte es una casa llena de sabiduría. Y vamos a buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versos del 1 al 9, dice la palabra de Dios: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Dios, gracias por esta palabra, Señor. Yo creo que tú hablas al corazón de cada una de las personas que pueda escucharla y que ésta da fruto abundante en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, el libro de Proverbios fue escrito y compilado en su mayoría por el rey Salomón. Y tiene el propósito de enseñarnos, de exhortarnos, de edificarnos, de mostrarnos la justicia, la equidad, el amor con el cual tú y yo debemos de conducirnos. En pocas palabras, el libro de Proverbios busca llevarnos a aplicar la sabiduría divina en cada aspecto de nuestras vidas. Y sabes, desde el capítulo 1 en adelante empieza a decirnos acerca de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Tiene que ser lo más importante, y que esta está fundamentada en el temor a Jehová. Que esta tiene que estar basada en el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hablando del temor, no se refiere a ese miedo, a ese horror por la presencia de Dios, sino se refiere a esa honra, a esa pasión, a esa búsqueda, a esa obediencia que debemos tener por nuestro Dios. Y eso dará como resultado el que tú y yo tengamos deseos de escuchar el consejo de parte de Dios y ponerlo por obra. Y tenemos que hacer una distinción entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Muchos de nosotros podemos tener conocimiento de las Escrituras, podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, es más, hasta podemos memorizar la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que tú y yo seamos sabios. Conocimiento es tener los hechos, es tener una noción de algo, de alguien, de algún lugar, de algún hecho, pero la sabiduría es que tú y yo podamos aplicar ese conocimiento de una manera eficaz, de una manera útil, de una manera prudente para tomar decisiones, aplicarla a nuestra vida diaria. Ahora, el capítulo 4, de manera personal, se me hace sumamente interesante, porque aunque habla de escuchar el consejo como hijos y de obedecerlo, nos da la idea, nos da el entendimiento de que lo primero es que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. La instrucción de los hijos vendrá de la enseñanza que el Padre ofrezca. Tú y yo como autoridad tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Una de las mayores responsabilidades que Dios nos da como padres es esta, que tú y yo demos instrucción a nuestros hijos, le enseñemos la sabiduría, le transmitamos esa pasión por buscar y obedecer el consejo de Dios. Aquí el rey Salomón, me gusta cómo lo está expresando, me gusta cómo lo dice. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre.
está hablando de esa autoridad, de ese linaje, de esa descendencia, pero lo importante viene aquí, dice, y él me enseñaba y me decía. Él me enseñaba y me decía, papás, nosotros no podemos esperar que nuestros hijos sean instruidos en la escuela, sean instruidos por las maestras de la escuelita dominical en la iglesia, sean instruidos por las predicaciones de los pastores cada domingo, cada que hay reunión. No es así. Tú y yo tenemos como padres esa tarea, tenemos como padres esa responsabilidad y ese privilegio de impregnar, de dejar un legado en la vida de nuestros hijos y un legado espiritual que es la sabiduría de Dios, es el conocimiento de su palabra y que a través de nuestras vidas ellos puedan ver cómo se ama y cómo se sigue a Dios. ¿Sabes? No podemos esperar que la televisión sea su maestro. Hoy en día, ¿no? Que lo que estamos experimentando y que ponen los videos de parte del gobierno para enseñarlos, pero realmente nos hemos dado cuenta que no es lo mismo que estar delante de un maestro y decir, no entiendo, ¿y por qué puso eso? ¿Y por qué puso lo otro? La televisión jamás va a ser un buen maestro. Yo lo veo a veces con mis niñas, ¿no? Que a veces aunque les pongo un programa edificante, un programa que busca dar una enseñanza, y si llegan a escuchar la palabra torpe, la palabra tonto, la palabra inútil, enseguida casi les brillan los ojitos, ¿no? Y si les preguntas de qué se trata, van a recordar que decía tonto, que decía inútil, que decía esto. Digo, aunque sea un programa edificante, nada va a ser como el que tú expliques, como el que tú enseñes, como el que tú vivas la palabra de Dios. De ahí ellos van a aprender. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice, estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Papá, primero las palabras, la enseñanza y la sabiduría de Dios tiene que estar en tu corazón para que entonces tú diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sabiduría en medio de tu familia, el consejo de Dios en medio de tu familia. Proverbios en el capítulo 4 busca la sabiduría sea transmitida a nuestros hijos, que como padres tengamos esa tarea y nos apropiemos de ella y no se la queramos enjaretar a alguien más. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos una enorme responsabilidad y yo quiero que no lo veas solamente como un peso sobre ti, ¡pah! Tienes esa responsabilidad, sino como un privilegio que tenemos de dejar ese legado y esa herencia espiritual a nuestros hijos, esa herencia espiritual a nuestros hijos. Es importante que tú y yo nos preocupemos por su educación secular, por supuesto, es nuestra responsabilidad que ellos se preparen, que ellos estén equipados, pero también dejar ese legado espiritual. Esa sabiduría de Dios, ese amor por su presencia. Y como hijos, también nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esa enseñanza, esa responsabilidad personal de buscar el consejo de Dios. Si tú nunca recibiste una instrucción de parte de tus padres porque no eran creyentes, porque llegaron ya adultos al conocimiento de la palabra de Dios, al evangelio, ¿sabes? Tú tienes la responsabilidad de buscar la sabiduría de parte de Dios. Está en la Biblia, está en la comunión con Dios. Tú puedes recibir sabiduría directamente de tu Padre celestial, directamente de tu Padre eterno. Tú y yo podemos recibir la sabiduría. Si lo deseamos, si estamos dispuestos, Él puede enseñarnos, Él puede guiarnos, Él puede instruirnos, corregirnos, exhortarnos y alinear nuestras vidas conforme a su voluntad.
si tú y yo lo buscamos, porque sabes, en esto hay bendición. ¿Por qué tú y yo tenemos que buscar la sabiduría de Dios? ¿Qué beneficio va a dar a nuestras vidas? ¿Qué beneficio va a dar a nuestras familias? Ahí lo leímos. Dice el versículo 1, conoceremos cordura. No es que estemos locos, pero cuando tú y yo podemos conocer la cordura, ¿qué significa la cordura? Prudencia, juicio, sensatez. Es decir, la sabiduría nos hará hombres y mujeres prudentes, hombres y mujeres sensatos, que pueden conducirse con madurez, que pueden tomar decisiones prudentes, correctas, con un buen juicio, conducirse en todos los caminos. ¿Qué más me va a dar la sabiduría de Dios? Dice en el versículo 4, guarda mis mandamientos y vivirás. La sabiduría de Dios nos dará vida física, pero también espiritual. ¿Por qué? Porque al actuar prudentemente, al tomar decisiones correctas, te evitarás muchos conflictos, te evitarás hasta enfermedades. Y el vivir en la obediencia a los mandamientos de Dios, evitaremos la muerte del pecado, porque entraremos a esa vida eterna, porque tendremos esa bendición. La sabiduría de Dios, dice en el versículo 6, ella nos guardará. Ella nos tendrá en bien. Cuando tú y yo andamos por el camino recto, por el camino y en la voluntad de Dios, te evitarás ponerte en peligro, evitarás relacionarte con personas que te influencien a hacer cosas malas. Cuando tú escuchas el consejo de Dios, le das bloqueo al consejo del enemigo, le das bloqueo al consejo equivocado, y será una consecuencia natural cuando tú obedeces a Dios el que tengas bendición. Y el versículo 8 y 9 dice, ella te engrandecerá, será adorno de gracia a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. El amor y la búsqueda de la sabiduría serán recompensados. Ella traerá adorno y un adorno a tu cabeza, una corona, porque seremos vistos, seremos reconocidos como hombres y mujeres prudentes, inteligentes, con un buen nombre, que son equilibrados, que son justos, cuando tú y yo actuamos conforme al consejo de la palabra de Dios. Y sabes, esto solamente nos lo dice en los primeros 9 versículos, pero todo el capítulo nos da consejo de cómo actuar y cómo vivir en esa sabiduría divina, de retener el consejo, de abrazar la palabra, de obedecer la instrucción, y cómo todo esto será bendición para nuestras vidas, porque nos ayudará a tomar decisiones correctas. Esto ayudará a la bendición de nuestros hijos, a la bendición de nuestra economía, a la bendición de nuestras familias de manera general. Entonces, una casa llena de sabiduría es una casa que conoce la palabra de Dios, ama la presencia de Dios, busca la dirección de parte de Dios y vive las bendiciones de ello. Ese es el consejo que yo quiero darte el día de hoy, y creo que es algo con lo que todos nosotros tenemos que trabajar y tenemos que recibir. Dios quiere darnos bendición en todos los aspectos de nuestras vidas, y esto va a ser a través de buscar la sabiduría de Dios y ponerlo por obra. Gracias, Señor, porque yo creo que tú hablas a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, podemos trabajar en buscar tu sabiduría y podemos invertir en la vida de nuestros hijos, instruyéndolos de manera correcta, instruyéndolos en tu sabiduría a través de nuestro hablar y también a través de nuestro andar. Ayúdanos a cada día buscar tu dirección, buscar tu consejo y ponerlo por obra. Gracias por lo que tú haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Espero esto haya sido de bendición para ti. Hasta luego.